de este tema que usted ha seguido puntualmente en espacios como este, en Sin Censura, que es la pandemia, con cifras que van a la baja y que así lo han determinado las autoridades de salud, vacunas a grupos estratégicos, por ejemplo, en el norte ya se está vacunando a los profesores, a los educadores. ¿Qué le queda a la oposición? ¿Qué le queda a los que motivaron, incentivaron el golpeteo político contra el gobierno en su campaña para hacerle frente al COVID-19? Pues es bien interesante. Yo creo que de esto se va a tener que escribir en varios niveles. Bueno, obviamente en términos epidemiológicos, pues habrá toda una lectura, la hemos visto en algunos expertos, ¿no? Ha habido informes incluso que han analizado ya el seguimiento del tema epidemiológico propiamente. Y a mí me llama la atención, bueno, la parte más política y si tú quieres mediática, porque ese fue un frente de batalla pues casi peor que la misma pandemia. Y al final de cuentas llegamos después de un año de esta crisis, pues con una situación en la cual tal vez no nos hubiéramos imaginado, porque para la idea de país que tenemos, pues estar en una situación que sin confiarnos, obviamente, sin confiarnos, pero de repente estamos en un punto muy distinto a nuestros compañeros, vecinos de otros países, simplemente en Centroamérica o sobre todo en América del Sur, que sí hay casos muy, muy lamentables que siguen incluso creciendo y esto es muy difícil porque eso no libera, o sea, lo sabemos muy bien, en esto no hay fronteras y entonces en la medida en que no se resuelva para todos, no se resuelve para nadie, pero por lo menos en este momento, para el territorio nacional, tenemos una situación en la que se ha logrado contener el contagio y sobre todo el impacto en términos letales, que eso creo que es una noticia muy buena, porque pues ha sido tremendo, ha sido horrible lo que ha ocurrido con el COVID en términos humanos, en términos de lo que es romper familias con este asunto tan fuerte del contagio, y luego todo el impacto económico y social que hemos vivido. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, bueno, todo lo que fue el chismorreo y la guerra mediática durante meses y meses y que cada semana salía un nuevo tema de ataque a la autoridad sanitaria, nunca se entendió que había que seguir y que teníamos la suerte, porque hay otros países donde cambiaron a la autoridad sanitaria cada 3 días y eso resultó todavía peor. Digo, las razones habrá habido y no me quiero meter ahora en eso, pero creo que en este caso hubo una autoridad que fue guiando con errores, seguramente lo tiene, digo, no seguramente, los he leído además en los informes que han hecho este grupo de expertos que incluye a muchas personas que le dieron seguimiento puntual a distintas, digamos, formas de entender cómo se fue llevando se está llevando este asunto de la pandemia. Entonces, el punto interesante, y digo, del que vamos a poder también hasta reírnos, Vicente, ni modo, es cómo pues muchas de estos patadas de ahogado, ¿no? De cómo sacar de repente fake news para decir pues que si Gatell lo vieron con la novia, o que si de repente el usar o no usar cubrebocas define toda una estrategia, o que si te acordarás muy al inicio que salía gente que resultaron que eran pues puro gemelo, ¿verdad? Porque resulta que uno le había pasado algo en un hospital y luego salía en Monterrey y luego salía en Guadalajara y luego en Chiapas y era la misma historia contada de la misma manera para generar esta idea de que pues nos estamos muriendo literalmente. Muy trágica la historia como para poder, digamos, hacer bromas de eso, pero al mismo tiempo llevada a tal ridículo que a mí sí me parece que va a ser una gran lección para los comunicólogos. Bueno, les va a dejar un ejemplo a partir del cual van a poder estudiar de la manera como se construyen historias falsas, mentiras, y cómo se crea también, por ejemplo, en esto de los expertos. Recuérdate de la dentista experta en epidemiología de un día para el otro, pues hasta libros escribió. Y lo quiero decir con toda la seriedad, Vicente. No se vale haber jugado con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro desconocimiento del tema, digamos, abonando de una manera criminal con información que sabían que era falsa, quienes criticaban a la autoridad sanitaria, pero que sin que realmente tuvieran elementos. Y al cabo de un año, pues lo que estamos viendo es no el éxito, no vamos a salir con payasadas de triunfalismo, no, pero sí creo
que un nivel de mesura que permite decir hoy, el día de hoy, tenemos una estadística que nos aligera la vida bastante, que sentimos que muy pronto vamos a poder regresar a actividades presenciales y eso va a ser un gusto. Y lo dijimos desde muy al inicio de la pandemia, va a haber un día que vamos a salir todos y nos vamos a abrazar. Todavía no, pero va a llegar ese día, Vicente, y creo que todos tendríamos que estar en la misma sintonía. No le salió a los, digamos, a los buitres de la noticia querer insistentemente, digamos, destrozar, minar lo que en un momento dado pues demostró que no había ningún país del mundo, ningún gobierno, por más primer mundo o por más incluso no tan capaz que pudiera lidiar con esta pandemia. Y fíjate, ni siquiera gobiernos fatales o gobiernos que tú podrías decir, bueno, ¿no? El decoro de la eficiencia. Es que no, estamos contra algo que va más allá de las ideologías y de la capacidad de los gobiernos como para decirnos, mejor prepárense mejor porque estaban muy mal ante una situación que ya se preveía entre expertos, ¿no? Que podría llegar a ocurrir. Entonces, pues la verdad, en ese sentido creo que muy positiva y como que al final de cuentas va a permitir eventualmente, Vicente, darte un abrazo de cumpleaños en persona en algún momento, insisto, no ha llegado el punto, la autoridad sanitaria nos lo dirá, pero creo que vamos a empezar a retomar ya nuestras actividades como debe ser para que echemos a andar la economía, pero en serio en este país y salir adelante como debe ser. Que así sea, doctora. Oiga, y para cerrar le pido